Hola. Bien, vamos a ver si somos capaces de identificar las causas de esas pérdidas de potencia que hemos observado en los resultados del vídeo anterior para nuestro convertidor reductor con componentes reales, es decir, con modelos de simulación próximos a la realidad. En este vídeo nos vamos a centrar en el MOSFET y vamos a dividirlo en dos. En el primero vamos a distinguir, a hacer una explicación intuitiva de distintas causas de pérdidas que tenemos en el MOSFET, y en el segundo vamos a ver cómo lo evaluamos en LTSpice. Así que vamos con este dispositivo de aquí, y lo que vemos aquí es la forma de onda de tensión en un MOSFET y la forma de onda de corriente por el MOSFET, es decir, la tensión que bloquea y la corriente que conduce. Esta parte de aquí, en esta parte de aquí, el MOSFET estaría apagado, no hay corriente y bloquea una tensión, en nuestro convertidor sería la tensión de entrada, y en esta parte de aquí, en principio no hay tensión, está conduciendo y por él circula la corriente que toque, en nuestro caso la corriente de la bobina. Luego aquí se volvería a apagar, etc. Vamos a dibujar la potencia instantánea consumida por ese MOSFET, que es básicamente el producto de la tensión por la corriente. En una simulación con modelos más o menos próximos a la realidad o en un prototipo real, observaríamos que la potencia no es cero, la potencia instantánea. Veríamos algo como esto. Lo que veríamos es que cuando el MOSFET está apagado, la potencia instantánea es cero, en principio es un circuito abierto, y aunque es verdad que existen ciertas corrientes de fuga, hay una pequeña corriente pequeñísima, esa pérdida es despreciable, podemos decir que no hay consumo de potencia en ese dispositivo, no hay pérdidas. Después arrancamos el MOSFET, encendemos ese MOSFET, lo ponemos a conducir. Es lo que ocurre en esta parte de aquí. Y lo que vamos a ver en la potencia instantánea es que nos aparece un picotazo. Más adelante veremos por qué. Después tenemos toda la parte de conducción y ahí lo que veríamos es, aunque aquí parece que la tensión es cero, parece que hay algo de tensión, porque aquí me aparece un cierto nivel de potencia instantánea. Y por último, cuando apagamos el dispositivo, queremos que deje de conducir, volvemos a observar un picotazo en la potencia instantánea. Vamos a tratar de ver o dar una pequeña explicación de por qué tenemos esas tres zonas claramente diferenciadas, o cuatro si incluimos la parte que no hay consumo. La parte más fácil es todo este tramo en que el MOSFET está encendido y conduce la corriente que toque, la corriente de la bobina. En ese tramo lo que ocurre es que ese MOSFET se comporta como una resistencia y su valor es RDS ON, esa característica que ya habíamos visto a la hora de seleccionar el MOSFET. Ya sabemos que va a circular una corriente por esa resistencia. Por tanto, si tenemos corriente por una resistencia, tenemos disipación de potencia. Y eso se corresponde con esa potencia instantánea que observamos aquí. Bien, ¿qué está ocurriendo en esas transiciones de encendido y de apagado? ¿Por qué me aparecen esos picotazos? Bueno, vamos a centrarnos, por ejemplo, en ese encendido del MOSFET. Si lo miramos en detalle, veríamos algo como lo que tenemos aquí. Lo que veríamos es que, como estamos encendiendo el MOSFET, la tensión pasa de la que esté bloqueando, que en nuestro caso es la tensión de entrada, a cero. Y como estamos encendiendo el MOSFET, la corriente pasa de cero a la que toque conducir, y la que toque conducir es la corriente de la bobina. Pero lo que vemos es que existe solapamiento temporal entre ambas formas de onda. En este intervalo tenemos a la vez tensión y corriente, no es un flanco totalmente vertical. Y como resultado, si multiplicamos esas formas de onda, veríamos ese picotazo que vemos en la potencia instantánea. ¿Qué ocurre en el apagado del MOSFET? Pues algo relativamente parecido. Si lo miramos en detalle, cuando apagamos el MOSFET, lo que va a ocurrir es que va a empezar a bloquear tensión, lo que vemos aquí. Y lo que ocurre con la corriente es que como lo estamos apagando, la corriente va a caer a cero.
pero de nuevo nos aparece un solapamiento temporal durante todo este intervalo, convivencia de tensión y corriente al mismo tiempo. Así que vamos a observar este picotazo que tenemos en la potencia instantánea. Vamos a ver cómo, apoyándonos un poco en las matemáticas, somos capaces de distinguir las potencias de cara a establecer un método para LTSpice. Aquí tenemos la potencia instantánea consumida por ese MOSFET, dibujada con más detalle. Tenemos los tres intervalos, tenemos un intervalo de tiempo que hemos llamado el encendido del MOSFET, un intervalo en que el MOSFET ya está encendido llevando cierta corriente, y un intervalo de tiempo en el que apagamos el MOSFET. Como vemos, los tiempos de encendido y de apagado son en general pequeños con respecto a los de conducción y bloqueo, y en general con respecto al periodo de conmutación. Bueno, de forma general, la potencia media consumida en el MOSFET se puede poner como 1 partido el periodo integral en un periodo de la potencia instantánea, es decir, el valor medio de la potencia instantánea consumida en ese dispositivo. Nosotros ya sabemos que existen 3 intervalos que podemos distinguir, de hecho 4, porque el cuarto es en toda esta parte de aquí y de aquí que no hay consumo. Así que vamos a separar esa integral en partes. Primero vamos a centrarnos en la parte del encendido y haremos la integral solo considerando este tiempo encendido. Al hacer una integral de una potencia instantánea, lo que obtenemos es la energía correspondiente al encendido. Eso sería esta parte de aquí de la integral. También podemos tomar otro tramo que sería el correspondiente a todo ese intervalo de tiempo en que el MOSFET ya está perfectamente encendido. Sería ese intervalo T-on, y esta integral se corresponde con ese área, y al ser la integral de una potencia instantánea estamos hablando de una energía. Sería la energía correspondiente a todo el intervalo de tiempo que el MOSFET está encendido. Y por último tenemos la parte equivalente para el apagado. Sería esto de aquí, y esa integral es la energía correspondiente al apagado. LTSpice nos va a permitir calcular esas integrales. Si nosotros nos centramos en cada uno de esos intervalos, LTSpice me va a ofrecer la integral de esas potencias instantáneas y, por tanto, las energías correspondientes a esos intervalos. Así que lo que podemos hacer es, sabiendo que vamos a poder hacer eso con LTSpice, calcular las potencias medias correspondientes a cada intervalo. Así que esto de aquí sería la potencia correspondiente al encendido, es decir, las pérdidas por encender el MOSFET, estamos hablando de potencias medias. Esto de aquí sería la potencia correspondiente a tener el MOSFET en conducción, también es una potencia media, y esto de aquí sería la potencia correspondiente a apagar el MOSFET, que también es una potencia media. Así que lo que vamos a hacer es ir obteniendo en LTSpice las 3 integrales, y después nosotros dividiremos por el periodo de conmutación o multiplicaremos por la frecuencia de conmutación, que es lo mismo. Bien, una serie de aclaraciones acerca del tema de las energías y las potencias medias. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la energía correspondiente al encendido del MOSFET, este área roja de aquí, es independiente de la frecuencia de conmutación. Es un precio que tenemos que pagar por encender el MOSFET. Si encendemos el MOSFET, sabemos que va a aparecernos ese área. Esto es una aproximación, pero en general bastante válida. ¿Qué ocurre? Lo que no es constante con la frecuencia es las pérdidas por encender el MOSFET. Las pérdidas, el valor medio de las pérdidas por encender el MOSFET sí que dependen del periodo de conmutación y, por tanto, de la frecuencia de conmutación. Básicamente, si aumentamos la frecuencia de conmutación, aumentan las pérdidas por encender el MOSFET. Un ejemplo muy sencillo.
Si yo enciendo este MOSFET aquí, tengo este área roja. Si lo imaginemos que por el medio lo apago, vuelvo a encenderlo aquí, por el medio lo apago, vuelvo a encenderlo aquí. Estoy teniendo más triangulitos rojos en el mismo periodo de tiempo. Dicho de otra forma, tengo más energía por segundo, así que tengo más pérdidas. De forma similar se podría razonar con el apagado. La energía del apagado no depende de la frecuencia de conmutación, depende de las características de los dispositivos. Lo que sí que depende de la frecuencia de conmutación es las pérdidas por apagado de MOSFET. De hecho, bueno, aumentan como en el caso anterior. Y la conducción del MOSFET en términos de pérdidas no depende de la frecuencia. Es lógico, las pérdidas de conducción solo dependen de la corriente que circula por el dispositivo cuando está encendido y la resistencia que tiene el dispositivo cuando está encendido. Pero no va a depender de que yo conmute más o menos ese dispositivo. Lo que sí que depende de la frecuencia es la energía durante el encendido, mientras el dispositivo está encendido. Es decir, este área morado. Lógicamente, si aumento la frecuencia, pues ese área se va a ir reduciendo. Pero las pérdidas de tener el MOSFET en conducción van a ser las mismas. Bueno, simplemente esto es una aclaración porque si trabajamos simplemente con estas energías puede llegar a confusión que veamos que las energías en conducción dependen de la frecuencia. Sí, dependen de la frecuencia. Lo que no depende de la frecuencia son las pérdidas. Bien, aclarado esto, en el siguiente vídeo vamos a seguir esta estrategia de cálculo de energías y después multiplicación por frecuencia de conmutación para ir calculando las distintas fuentes de pérdidas en LTSpice para un MOSFET. Un saludo.